que es SSC Security Corp, que es una empresa que, bueno, que tiene sus luces y sus sombras. Y es necesario entender un poco de dónde viene para saber la situación en la que está actualmente. Básicamente, tenemos un equipo del management, que sería el CEO actual y el CFO, que inicialmente se dedicaban a hacer spreads, arbitrajes en base a los precios de las tierras. Compraban tierras y estaban en una localización en la que se desregularizó y aún así los precios eran significativamente inferiores a los comparables y se pusieron a comprar tierras para luego venderlas a un premium. Y la verdad es que les fue bastante bien, obtuvieron prácticamente un 20% anualizado. Diría que eso es en el plazo de 8 años en los que estuvieron cotizando. Y después tuvieron muchísimo éxito, ya tuvieron expertise en el negocio y cambiaron la empresa, que se llamaba Sinaboa Farmland, y crearon Input Capital, que básicamente consistía en decir, vale, ¿qué es lo que está haciendo Franco-Nevada? Pues, oye, vamos a hacerlo en el mercado para los agricultores, que no había ningún tipo de empresa. Y crearon así la primera empresa de negocio de royalties y de streaming de las tierras de cultivo. Al principio también les iba como un cohete, les iba perfectamente, pero después empezaron los problemas. La excusa que pusieron es que China prohibió los productos de Input Capital y algunos agricultores quebraron. Después el verdadero problema, vamos a comentarlo más adelante. Con la situación problemática, el management decidió empezar a vender los activos, empezó a liquidar los activos y se quedaron como la típica empresa que básicamente tiene solo activos y prácticamente caja y que no tiene operaciones per se. Y entonces están en la búsqueda de una nueva idea y en 2021 compraron SRG Security Resources, que es una empresa de servicios de seguridad que estaba necesitada de capital y decidieron comprarla y manejarla ellas, ya que al final tanto el CEO como el CFO pues ya habían tenido experiencia previa en el sector y así fue como nació la empresa de la que hablaremos hoy. En 2020, Input Capital trató de venderse por 100 millones más o menos a una empresa que se llama Bridgeway National. Era una empresa que solo capitalizaba a menos de $300.000. Es decir, ¿cómo una empresa de menos de $300.000 de market cap puede comprar una empresa de 100 millones? Pues ahí ya tenemos un poco la primera señal de alerta, que tampoco me inspira mucha confianza el management en ese sentido por ese intento de venta. Después vemos que el premium ofrecido era superior al 100%, lo que es raro con ganas. ¿Tú has visto, Albert, alguna compra de alguna empresa cotizada con un premium que sea tan elevado? Normalmente suele ser del 20-25% más o menos. He visto minería premiums elevados, pero no tanto. Y a ver, o sea, muchas veces lo que sucede en ese tipo de premiums que son tan elevados es que se firma el acuerdo, o bueno, se negocia el acuerdo a un precio fijo y después el precio de la acción, pues por lo que sea, porque el mercado asume que el deal no se va a cerrar ni nada, pues entonces el precio de la acción baja. Y después vemos que el premium obviamente pasa de ser, yo qué sé, el 25-30%, que puede llegar al 50%, al 55%. Eso sí que suele pasar, pero que de inicio el premium ya sea del 100% para una empresa en la que está cotizando $225.000, pues huele un poco raro. Y después, si tú investigas, Bridgeway National, el CEO y la peña que estaba metida ahí, o sea, son los típicos pajarracos que se han dedicado a robar dinero a todo Dios, con lo cual olía bastante raro. Olía bastante raro y era bastante probable que el acuerdo no se cerrase, tal y como sucedió al final, por supuesto. Y después, si recordáis, dijimos que antes la empresa Input Capital había estado teniendo problemas y por eso había estado liquidando activos. Y la excusa era que China pues ya dejaba de comprar sus productos y que algunos de sus agricultores quebraron. Pero realmente no fue así. Lo que pasó es que en un tribunal, en un juzgado, pues se declaró que los acuerdos que estaba haciendo Input Capital, de los streams y de los royalties, eran tremendamente abusivos e ilegales.
Es decir, que las condiciones tan solo favorecían a Input Capital y no al agricultor. Con lo cual, les obligaron a cambiar sus sistemas, les obligaron a hacer acuerdos más justos, por así decirlo, y entonces pues dejaron de ser ya rentables y precisamente por eso se vieron obligados a dejar el negocio. Con lo cual dices, bueno, por una parte el management ha creado una empresa que fue muy exitosa, con poner a un 20% anual pues no lo pudo hacer todo el mundo, además durante relativamente bastantes años, mucho ojo. Después expandieron el negocio, al principio les iba bien, parecía que todo era un camino de rosas de nuevo, pero al final cometieron 2 errores. La primera, intentar perder el tiempo, intentar vendiéndose con unos tíos que no sé qué due diligence hicieron la directiva como para empezar a sentarse a negociar con ellos. Y en segundo lugar, pues oye, que tampoco termina de gustarme mucho que veas un management al que un tribunal les ha condenado de piratas al final. Pero, a ver, no piratas en el sentido de que sean mala gente, sino pícaros, por así decirlo. Que no han sido del todo honestos, no con los accionistas ni nada de esto, tal y como veremos más adelante, sino con sus clientes. Que bueno, eso es un punto muy negativo. Y de hecho es por eso la razón de la que ya no continúe investigando esta empresa, por muy interesante que pueda ser, tal y como veremos a continuación. Bueno, con la venta de los activos de Input Capital, pues ya comentamos que compraron SRG y además también, eso lo hicieron creo que fue en 2021, compraron Logix, que es otra empresa de seguridad. Y el precio fue absolutamente brillante, o sea, fue un deal de la hostia para estos tíos, ya que la compraron a tan solo 3 veces EBITDA. Si nos fijamos, las empresas comparables pues suelen estar cotizando a niveles de 7, 8, bueno, más de 7, entre 8 y 9 veces EBITDA, con lo cual fue una compra muy, muy, muy buena en una empresa que además era buena y la historia de la empresa que les vendió Logix, por cierto, también es muy interesante, que ahí hay un activista diciendo a la directiva, oye, que la habéis cagado también en todo, vayamos a venderlo todo, nos lo quedamos y subimos un 100% el valor. Y la compra de Logix lo que permitió a SSC es triplicar el tamaño de la compañía. En que básicamente además Logix es una empresa de seguridad para ultra ricos, tal y como era también la empresa que la vendió. Y básicamente ese negocio, o sea, todo el mundo habla de GDI, que la puso de moda Brandt, diciendo, bueno, es cierto que se dedican un poco más a servicios de limpieza y esas cosas, pero también hacen servicios de seguridad. Y si nos fijamos en los servicios de seguridad, pues suelen ser un negocio muy estable. Es cierto que es de bajo margen, al final 0 barreras de entrada, es todo contratar personal y lograr contratos, pero una vez tienes adjudicados los contratos, pues es un negocio muy estable, no ganas mucho, pero te evitas sorpresas. Y básicamente aquí lo que haces es pensar, vale, ¿y por qué es así? Pues, ¿dónde se contratan esos tipos de seguridad? Pues para centros comerciales, para aeropuertos, para bancos, para oficinas, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso para quien te está contratando representa una parte muy baja del coste total y es necesaria al final. ¿Te imaginas algún aeropuerto sin seguridad? Pues obviamente no. Y ya puede haber una crisis que tú vas a necesitar esos servicios, al igual que los servicios de limpieza. Y si nos fijamos lo que hicieron 2 de sus comparables, como serían Securitas, que es tal vez la empresa más conocida del sector y para todos, y después también miramos cómo lo hizo GDI en la crisis financiera, vemos que en el peor periodo aumentaron las ventas, que en 2008 fueron de 56 billones para Securitas hasta llegar a los 61 billones en 2010, y el EBITDA pasó de 3.200 millones a 3.700 en 2010. Para GDI, más de lo mismo, incluso mejor. Las ventas en 2008 eran de prácticamente 170 millones y en 2010 eran de 260. Ojo, es un crecimiento muy notable. Y el EBITDA pasó de ser de 10 millones a 16 millones en 2010. Con lo cual podemos ver, vale, sí, es un negocio de bajo margen, pero al final
tú puedes trasladar la subida de los costes a los clientes, representa una parte muy pequeñita y necesaria para tus clientes, con lo cual es un negocio pues medio, resistente, pero es de bajo margen, pero con lo cual, bueno, tiene sus luces y sus sombras, pero en general no es un mal negocio ni cíclico ni nada de por el estilo. Si nos fijamos, la directiva de SSC pues ha estado recomprando acciones desde 2019, que fue cuando empezaron a vender los activos de agricultura que tenían, pues han estado recomprando acciones de manera bastante significativa, pasando de ser más o menos unos 30 millones a poco más de 20, y vemos como el ownership de la directiva desde 2017 ha estado aumentando considerablemente, pasando de ser del 15% a prácticamente más del 35% a los niveles actuales. Con lo cual, están bastante alineados, lo han estado haciendo bastante bien, reparten un dividendo estable de 0,03 dólares por cada quarter, y vemos cómo el impacto de Logix pues aumentó las ventas significativamente y el EBITDA, disculpad, desde 2022, que fue cuando se cerró la adquisición. Si nos fijamos, es un sector en que suele haber muchas adquisiciones, precisamente por eso, es un negocio relativamente estable, es un mercado muy fragmentado y aquí lo que te interesa, pues para tener escala, mayores contratos, etcétera, etcétera, y todos los beneficios que conlleva, pues es adquirir como más empresas posibles de ser. Y lo bueno es que SSC tiene como una especie de nicho. En primer lugar, son el operador independiente. Me refiero que GDI es más grande, es también de Canadá, pero que se dedique exclusivamente a seguridad, pues SSC es la única, si no recuerdo mal. Y al ser relativamente pequeña, pues puede hacer más adquisiciones de empresas que sean mucho más pequeñas. Hablamos de ventas de, yo qué sé, entre 10 millones más o menos, pues todo ese tipo de empresas pues pueden ser unos targets para SSC que puede consolidar al sector y comprar bastante más barato a lo que lo están haciendo sus comparables, tal y como hemos visto con la adquisición de Logix Security. En su plan inicial, en octubre de 2021, en la presentación para inversores, anunciaban que tenían como objetivo que la compañía generase entre 200 y 300 millones de ventas en 3 y 5 años, más o menos, y con un EBITDA de entre 15 millones y 25 millones. No creo que sea tan elevado, sobre todo por la parte del EBITDA, pero de lograrlo sería bastante espectacular teniendo en cuenta el tamaño de SSC, que básicamente son de 56 millones. Es decir, podría llegar a revalorizarse bastante más. Además, todas las adquisiciones que planean hacer, como están vendiendo los activos de Input Capital, pues no tienen deuda y lo podrían hacer todo con el cash que tienen disponible. Es decir, que podrían lograr a generar unas ventas de entre 200 y 300 millones de manera orgánica. Y asumiendo que tuviera a un EBITDA de 15 millones, pues más o menos le aplicas un múltiplo de 7 veces, pues te podría valer perfectamente 100 millones, cuando ahora está cotizando a 56. Y eso suponiendo que es la parte baja. Sin embargo, me quedan bastantes preguntas que algún día miraré de resolver. Y es ¿por qué están pagando dividendos si tienen una zona de nicho en la que pueden comprar más baratas? Pues yo creo que una mejor alocación de capital pues sería te dedicas a comprar empresas a 3 veces EBITDA para luego integrarlas y que a ti se te valore a 7 veces EBITDA o 8 veces EBITDA. Con lo cual no entiendo por qué se están destinando a dividendos. Vale que tienes un exceso de caja, perfecto, me parece perfecto, pero yo creo que te sale más a cuenta, pues, oye, ser más ambicioso, buscar algún tipo de adquisición de manera más activa que no estar pagando dividendos. O, si están tan baratos, tal y como anuncian la directiva, y de hecho por eso están aumentando su ownership, pues ¿por qué en vez de pagar dividendos no se dedican a recomprar acciones? También sería una pregunta bastante válida, ya que los precios en los que está cotizando pues pueden ser bastante interesantes si sigue con esa senda. Si nos fijamos en la valoración,
pues vemos cómo han estado cotizando sus comparables. Tenemos a ADT, que bueno, no sería exactamente lo mismo que SSC, pero también está en el mismo negocio y estaría cotizando unas 7 veces EBITDA last 12 months, más o menos a 6,5 de este año esperados. Si nos fijamos a Securitas, pues estaría cotizando 7,5 veces más o menos a EV/EBITDA de este año. Tendríamos a GDI, que estaría unas 9 veces más o menos, The Brink's Company a 7 veces, Prosegur también estaría bastante atractiva a estos precios según el EV/EBITDA, que estaría cotizando unas 5 veces, pero vemos que en general la media del sector, excluyendo a ECSS, pues eso, está cotizando unas 8 veces EV/EBITDA, que serían los múltiplos normalizados a los que ha cotizado siempre el sector. Y si nos fijamos y hacemos nuestros modelos, bueno, vale, ahora con la adquisición de Logix, pues más o menos este año van a cerrarlo en unas ventas que van a ser entre 110 millones y 120 millones, más o menos. Al ser un negocio de bajo margen, pues aún seguirían teniendo un EBITDA negativo por toda la parte de los costes administrativos que se tienen, pero vemos como a partir de 2024 el EBITDA entraría en break-even y a partir de ahí pues empezaría a crecer de manera muy significativa, haciendo más o menos 2 millones en 2025, prácticamente 4,5 en 2026 y 7,4 millones en 2027. Ojo, recordad que eso estamos haciendo tan solo la valoración de la EBITDA de lo que está generando el negocio de seguridad. Es decir, los 15 millones y 25 millones que ellos te dicen es porque aún tienen unos activos que te están generando pasta, quieras o no, y también están vendiendo ciertos activos que te aumentan los resultados, con lo cual yo estoy haciendo, vale, un worst case escenario de lo que podría pasar solamente con el negocio de seguridad y todo lo demás lo quitamos, lo valoramos a cero y entonces pues obtenemos lo que estaría haciendo el negocio core, que es lo que nos interesa. Y vemos que obviamente como actualmente está en pérdidas, pues no tendría sentido valorarlo en EV/EBITDA, pero que con el enorme crecimiento que se espera que se tenga, que de manera orgánica esperan crecer el EBITDA entre un 10 y un 15%, sin contar nuevas adquisiciones ni nada, pues tendríamos que en 2027 estaría cotizando más o menos a 3 veces EV/EBITDA, lo cual me parece bastante interesante, al menos para tenerla en la watchlist, y si es la típica que si cae, pues hay que pegarle una repasada y ver qué es lo que ha pasado. La directiva por el momento, si bien, como hemos visto, ya tiene sus luces y sus sombras, con SSC está cumpliendo, está realmente cumpliendo todo lo que están diciendo, lo están haciendo bastante bien, en mi opinión, con lo cual es una empresa que yo creo que puede ser muy interesante. Ojo, todas estas estimaciones es contando que no hacen ningún tipo de adquisición, lo cual es, ya lo digo, prácticamente imposible. A lo mejor en 2024, en vez de tener unas ventas de 123 millones, pues te hacen una adquisición y se te va a 150, a 200 millones, que estaría dentro del target de la compañía. Con lo cual, yo creo que van a ser resultados significativamente superiores a los que se está estimando aquí. Yo estoy contando tan solo el negocio de seguridad que tienen actualmente y yo creo que puede ser bastante interesante para todos los que les interesen las empresas, los serial acquirers y las empresas que están haciendo roll-ups de industrias fragmentadas, pues creo que es una idea bastante interesante que mantener en la watchlist para realizarle seguimiento.